Buen día audiencia, de la nada vino esta historia a mi mente, y algo me decía que no debería dejarla de lado, por lo que os comparto, esperando que sea de su agrado. Comencemos. ¿Dónde está el Chavo del Ocho? Estoy atónito, pues no sé si fue real, o fue una pesadilla, pero de lo que estoy seguro, es de lo que presencié, y te lo contaré en este mismo instante, querido espectador. Un día que parecía como cualquier otro, yo estaba mirando la televisión. Me dediqué a ver las noticias, para después ver los deportes. Es lo habitual que yo hago todos los días. De momento, todo parecía normal, como debía de ser. Me encontraba ahí, viendo la tele con la programación habitual. En raras ocasiones, miro otros programas, en vez de las noticias y los deportes, pero eso solo en raras ocasiones. En el preciso instante en que se estaba terminando los deportes, pasó algo que no tengo forma de expresarlo de manera adecuada, pero trataré de hacerlo. Cuando se acabó el programa, sentí que algo había cambiado en mi departamento. Regresé a ver todo lo que había en mi depar, y todo estaba en su lugar. Afuera ya estaba empezando a oscurecer, pero me dio la sensación de que la oscuridad se había apoderado del cielo, en lo que dura un pestañeo. A la vez mi cuarto, si bien ya mencioné que todo estaba en su lugar, sentí que algo pasaba. Era una extraña sensación la que me embargaba, por eso les digo que es muy difícil de expresarlo. El televisor, si bien se había acabado los deportes, sentí que hubieran pasado horas para que empezara el siguiente programa, pero era imposible creerlo. En ese preciso instante pensé haber sido presa de algún déjà vu, pero aún seguía con mis dudas. Puse toda mi atención al televisor, y algo estaba apareciendo. Era imposible no darse cuenta de aquel sitio que se estaba visualizando, y era la vecindad del Chavo, pero estaba a oscuras, y no había empezado con el opening muy conocido por los fanáticos del Chavo, sino que empezó directo con esa escena del patio de la vecindad a oscuras. Así estuvo un rato, e inesperadamente oí el llanto característico del Chavo del Ocho. No se veía por ningún lado al Chavo, pero cuando acabó el llanto, veo como abruptamente se abre la puerta de la casa de Don Ramón, y de ahí sale la Chilindrina con aires de miedo. De la casa de Doña Florinda, Kiko también sale de forma apresurada. ¿De casualidad lo viste? ¿Sabes dónde está el Chavo del Ocho? Para nada, yo también lo escuché, y tenía la fe de que al final haya decidido volver a la vecindad. Pero me da la impresión de que están muy asustados, y no de la forma chistosa como lo era en la serie. Uno podía sentir el miedo que irradiaban. Pero yo me preguntaba, ¿por qué tienen tanto miedo? En el lugar donde estaban, se acercaron Don Ramón y Doña Florinda. Los dos también denotaban preocupación, a la vez que el miedo era lo más notable. Esto ya me empezaba a preocupar, pues yo he visto casi todos los capítulos del Chavo del Ocho, y no me acordaba haber visto este capítulo, y para ser sincero, ya me estaban asustando los personajes. ¿Lo han visto? ¿Saben dónde está el Chavo del Ocho? Por Dios, digan que ya volvió, me da miedo de que se haya ido, sin haber dicho nada. Los 4 integrantes presentes estaban muy temerosos, y yo seguía preguntándome por qué. Entiendo que el Chavo se fue de la vecindad, y que estén pendientes de ver si ya volvió, pero ¿por qué están asustados? Me da la impresión, que al mismo tiempo tienen miedo de verlo otra vez. Vuelvo y repito, el terror que ellos emanaban no era para nada chistoso, al contrario, podías sentir como si los mismos actores fueran los que estaban asustados, y no los personajes que ellos estaban interpretando. Y es en ese preciso momento en que se vuelve a escuchar el llanto del Chavo, venido de algún lugar sin identificar. Los 4 integrantes se quedaron petrificados del susto, estaban abrazados, como si se protegieran de algún caníbal. La verdad, hasta yo también empecé a sentirme temeroso, al igual que los personajes. Yo también traté de ver el origen del llanto. Otra vez se escucha el llanto del Chavo del Ocho, y enseguida se oscurece todo por completo, y en una pequeña fracción de segundo se iluminó un poco el escenario, y pude ver una sombra que se encontraba detrás de los 4 personajes. Todo se oscureció otra vez, para volverse a iluminar. Ya no estaba la sombra que vi hace unos segundos. No sé por qué, pero tuve la reacción instintiva de gritar, «¡Cuidado detrás de ustedes!». Y creerán que los ahí presentes se estremecieron al oír mis palabras. Ellos habían logrado escucharme.
¿Lo escucharon? Digan que no fui el único que lo escuchó. Todos lo oímos, una voz salida de no sé dónde, dice que detrás de nosotros. Y pude ver cómo todos se giraron hacia donde estaba la sombra. No lo podía creer, un fenómeno como este, me costaba creer que estuviera pasando. Después de que vieron que no había nada, se volvieron hacia mí, con el pánico encima. De momento, todo estaba tranquilo, pero fue muy apresurado decirlo, pues de nuevo se volvió a escuchar el llanto del Chavo del 8, venido de algún lado. Y todos se volvieron a conmocionar por ese ruido. Miraban a todas partes, para ver si por algún lado estaba el Chavo. Tras un minuto de silencio aterrador, otra vez se escucha el llanto del Chavo del 8. Y de nuevo se vuelve a oscurecer todo, para que otra vez se volviera a aclarar todo por unos segundos. Y me llevo un susto al lograr ver que en el pasillo que conduce al otro patio, estaba el Chavo del 8, pero de espaldas a mí, al mismo tiempo que emitió ese llanto característico. Otra vez se volvió a oscurecer, para de nuevo volver a aclararse todo. Y el Chavo ya no estaba ahí, y lo más curioso es que no había rastro alguno de él. Yo no atiné otra cosa más que gritar, en el otro patio está el Chavo del 8. Y los personajes alcanzaron a escucharme. Lo oyeron otra vez, ¿verdad? Sí, una voz dice que el Chavo está en el otro patio. Y en lo que acabaron de hablar, de nuevo se vuelve a escuchar el llanto del Chavo, y en realidad se escuchaba que provenía del otro patio. Todos estaban asustados, pero sabían que debían averiguar cómo estaba el Chavo. Don Ramón fue quien tomó la iniciativa, y se aventuró a ir al otro patio. A diferencia de antes, no paraba el llanto del Chavo, y Don Ramón tenía mucho miedo de avanzar, pero a pasos de tortuga se acercó al otro patio. Yo también me sentía aterrado de lo que fuera a pasar al llegar al otro patio. Por extraño que sea, la cámara mostró la perspectiva del pasillo que conecta al otro patio, por lo que vi a Don Ramón de espaldas a mí, yendo con toda la precaución del mundo. Por desgracia la cámara no lo siguió hasta enfocar el escenario del otro patio, pero no hizo falta porque se alcanzaba a ver a Don Ramón. Para mala suerte, el otro patio se oscureció, y otra vez se volvió a escuchar el llanto del Chavo, para volverse a aclarar por unos segundos, y a las espaldas de Don Ramón se encontraba el Chavo del 8, quien estaba de frente, lloraba con la cabeza mirando al suelo. Don Ramón se encontraba aterrado, él sabía que el Chavo estaba a sus espaldas, por lo que lentamente se giró para ver al Chavo. Y antes de poder verlo, se volvió a oscurecer el otro patio, pero lo más aterrador fue que Don Ramón emitió un grito de terror, aún no se aclaraba, pero esto me daba a entender que el Chavo estaba haciendo daño a Don Ramón, eso mientras no paraba de emitir su llanto característico. La cámara de nuevo vuelve a mostrarnos el escenario principal, donde quedaron los tres personajes restantes. Ya no se escuchaban los gritos de Don Ramón, por lo visto, lo había matado, y para poner la cereza en el pastel, no se dejaba de escuchar el llanto del Chavo del 8, es más, se sentía que el llanto estaba avanzando de a poco, desde el otro patio, hasta el patio principal. Los tres personajes estaban muertos de miedo, no sabían cómo reaccionar, y yo de nuevo atiné a gritar que tengan cuidado, el Chavo acabó de asesinar a Don Ramón, huyan de ahí pronto. Y ellos volvieron a escuchar mis palabras. ¿Lo escucharon? Dijo que mató a mi papá. Y antes de siquiera poder decir algo, se volvió a oscurecer todo, y cuando volvió a aclararse, el Chavo estaba a las espaldas de Doña Florinda, mientras seguía llorando. Y veo cómo alcanza a agarrarle del cuello y la boca, para empezar a jalarla hacia él, y antes de poder ver cómo culmina la acción, de nuevo se vuelve a oscurecer todo, y fue espeluznante escuchar el grito de Doña Florinda. Ahora que ya no se escuchaba nada, ya era evidente que había matado a Doña Florinda, y de nuevo no se dejaba de oír el llanto del Chavo del 8. Se volvió a aclarar todo, y en el medio del patio estaba el Chavo de espaldas a la cámara, quien seguía llorando, y el cuerpo de Doña Florinda no se veía por ningún lado. ¿Qué había hecho? Atino a ver que Kiko huye a su casa, lo mismo hace la Chilindrina, quien también huye hacia su casa. Quedando solo el Chavo, quien seguía llorando, emitiendo sus lágrimas de sangre, aún permanecía de espaldas, y otra vez se vuelve a oscurecer todo. Aún se seguía escuchando ese llanto, y oímos las súplicas que le hace Kiko. Por lo que más quieras, Chavito, no me mates, ten misericordia de mí, te lo suplico, no me mates.
Se vuelve a aclarar todo, y alcanzo a ver que el chavo se metió a la casa de Kiko, quien seguía de espaldas a la cámara, y no dejó de llorar. Kiko estaba atemorizado de tenerlo cerca, yo también podía sentir el terror que le emanaba. El Chavo del 8 no paraba de llorar. De nuevo se oscureció todo, y escuchamos los gritos de dolor de Kiko, por lo visto lo estaba hiriendo. En todo ese lapso de oscuridad solo se oía el llanto del Chavo del 8, había acabado de matar a Kiko. Y no sabía qué iba a pasar. Se vuelve a aclarar todo, y casi me llevo un susto al ver al chavo cerca de la cámara, quien ahora estaba de frente, con la mirada hacia el suelo, no paraba de llorar, y emitir esas lágrimas de sangre. Se volvió a oscurecer de nuevo, y ahora podemos escuchar que era la Chilindrina la que estaba en problemas. No, chavo, no lo hagas, ten piedad de mí, no olvides todo el tiempo que compartimos juntos, por lo que más quieras, no lo hagas. Se aclara todo otra vez, y vemos que el enfoque cambia en dirección a la casa de la Chilindrina, donde ella estaba de rodillas frente al chavo, suplicando por su vida, y él solo seguía llorando, y a mí me latía el corazón de ver qué era lo que iba a hacer. De nuevo se vuelve a oscurecer, y se escucha los gritos de terror de la Chilindrina, ahora se estaba encargando de ella. Se vuelve a aclarar todo por un instante, y el chavo estaba de espaldas, sin dejar de llorar, mientras se vuelve a ver en el barril, cómo sobresalían las piernas de la Chilindrina, sin ninguna señal de vida. Finalmente la había matado. El chavo no paraba de emitir su llanto característico, y tampoco dejaba de brotar lágrimas de sangre. Se oscurece todo otra vez, y solo se escuchaba ese lloro, que ya a estas alturas se hizo muy perturbador escucharlo. Y por fin se vuelve a aclarar todo, otra vez casi me muero del susto, puesto que ahora estaba muy cerca de la cámara, mientras lloraba con la cabeza hacia el suelo, me dio mucho miedo ver eso. Ante ello, solo me nació el instinto de gritar, ya detente, deja de ser un asesino. Y cuando menos me doy cuenta, aquella sensación de que me encontraba en otra realidad se había esfumado. Ya sentía que había vuelto en sí, y que no me encontraba en una especie de déjà vu, y mi primera reacción fue ir a ver el televisor. Y me llevó la sorpresa de ver que se estaban acabando los deportes, para ahora pasar a ver el siguiente programa, que era uno de esos de farándula que hay por todas partes. No sé qué fue todo aquello que experimenté, pero me sentía aterrado, ¿fue acaso que en otra realidad, ese programa fue de a de veras? Me quedo absorto de ello. Pero más atónito me quedé al enterarme que el Chavo del 8, y el resto de personajes de Chespirito, salían del aire, debido a problemas entre Televisa, y los herederos del desaparecido Roberto Gómez Bolaños. Es increíble pensar que el mismo día que tuve esa extraña visión, es el mismo donde el programa más famoso de México, dejaba de ser transmitido en todo el mundo. Y por alguna razón desconocida me llega a la mente la pregunta, ¿dónde está el Chavo del 8? Y me arrepiento de hacer esa pregunta, porque desde esa noche tengo sueños, o más bien diré pesadillas, donde escucho el llanto del Chavo del 8, veo que son las 3 de la mañana, y me levanto para ir hacia donde se escucha ese llanto característico, y es que al llegar al pasillo de mi casa, veo esa figura de espaldas a mí, el mismo que no para de llorar, mientras emite esas lágrimas de sangre. Algo me obliga a acercarme, y antes de llegar, termino despertando. Al inicio pensé que me había quedado psicoseado por la experiencia traumante que acabé de narrar. Pero no dejo de tener esa maldita pesadilla, y cada vez siento, que al llegar al pasillo de la casa, veo que el chavo se acerca de a poco a la puerta de mi habitación. Presiento que uno de estos días, soñaré que él estará detrás de la puerta de mi cuarto, y solo el de arriba sabrá lo que pasará cuando eso suceda. Es más, considero que él no solo ronda en mis pesadillas, presiento que él ronda por estos rumbos del mundo de la realidad. Incluso creo que él está escuchando esta narración. Y mi mente por alguna razón extraña, no deja de preguntar, ¿dónde está el Chavo del 8? ¿De casualidad tú lo has visto? ¿Crees que está detrás de mí, escuchando esto? O quién sabe, quizás ya se dio cuenta que estás del otro lado de la pantalla, escuchando con tanta curiosidad este relato, y ahora quiere tener una nueva víctima en su haber. Puede que ya haya perdido el juicio, pero ¿qué harías tú si en la madrugada empiezas a escucharlo llorar? ¿Te irías a verlo? Y si así lo haces, ¿qué vas a hacer si te lo encuentras de espaldas a ti, emitiendo su llanto característico, y derramando lágrimas de sangre? ¿Te acercarías a él? Por cierto, ¿sabes dónde está el Chavo del 8? Por favor dímelo, dime dónde está el Chavo del 8. Mi mente no deja de hacer esa pregunta, tal cual lo hicieron los demás personajes de la vecindad, antes de ser asesinados.
Yo sé que ellos eran conscientes del peligro al que se exponían, pero algo los obligaba a preguntarse por él, y a buscarlo con desesperación. Tal como me está pasando a mí, sé que es peligroso toparse con él, pero no puedo evitar preguntar una y mil veces, ¿dónde está el Chavo del 8? Por favor dímelo, ¿dónde está el Chavo del 8? Espero que hayan disfrutado de esta historia. Me inspiré en un sueño que tuve hace tiempos, y empecé a darle forma, para terminar siendo la historia que acabaste de escuchar. Como en el anterior video, varias partes tuvieron que ser censuradas, para cumplir con las políticas de YouTube, pero lo puedes ver completo y sin censura en el enlace que se encuentra en la descripción, tal como se hizo antes. Así que es decisión tuya si quieres ver la versión completa, o si es suficiente con esta versión recortada. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si ya te suscribiste, dale click a la campanita, para estar pendiente de nuevo contenido en mi canal. No olviden compartir en redes sociales, o con sus amigos, para que más gente se sume a este proyecto. Saludos a la distancia, y ya nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.